Dios le bendiga a todos los que están en este momento a través de este video. El Señor Jesucristo nos ha diseñado un camino y siempre, desde antes que nazcamos, nuestra vida ha sido todo un evento de carrera, de velocidad, de constancia. Desde cuando nacimos, antes cuando tu padre y tu madre se juntaron en amor, tú fuiste el número 1 de 3 millones de espermatozoides que ganó la carrera. De manera que hasta aquí estás corriendo la carrera. En las Sagradas Escrituras tenemos un evento muy especial que también nos motiva a seguir corriendo la carrera. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, el versículo 1 nos dice: por tanto también nosotros, que estando rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Tenemos entonces una carrera por delante. Tenemos este perfil de ser victoriosos, de ser ganadores, triunfadores, pero lamentablemente para muchos no se ha dado esta situación de victoria, de ganador, de triunfador. Para muchos es todo lo contrario. Para muchos en este mundo están siempre de derrota en derrota, a la cual Dios no nos ha llamado a esto. Por lo tanto, entonces, tenemos nosotros muchos testigos. Las Sagradas Escrituras nos dicen, ¿quiénes son esos testigos? Son gente que han corrido esta carrera. Son personas que han desplazado a muchos en su caminar, no importándole las circunstancias, no importándole las vicisitudes que podría depararles el destino en su diario vivir. En el versículo 1 que leímos hace un momento, nos dice que tenemos una nube de testigos, una grande cantidad de testigos. Esos testigos están referidos un capítulo antes de este pasaje. Me refiero en el capítulo 11. Ahí tenemos todo un contingente de personalidades que han sido vencedores, que han corrido la batalla, que se han desplazado sabiendo que tenían una meta. Ahora, hagamos una pequeña explicación de esto. En la antigüedad, esos testigos que nos están cada día observando, quién sabe, que nos están alentando, quién sabe, esos testigos corrían hacia una meta que estaba posiblemente para esperar en el futuro. Su destino era posiblemente el futuro. Ellos corrían tras una promesa. La promesa vendría en su momento. Esa promesa está consignada en la llegada del Señor Jesucristo. Entonces todos ellos corrieron y muchos de ellos no menguaron en su carrera, en su diario vivir. Muchos de ellos no fracasaron en su intento de obtener la promesa, hasta que ellos llegaron al final de sus días en esta tierra, siguieron corriendo tras esa promesa. Hoy ya no estamos bajo una promesa. Ahora estamos bajo una realidad. Esa promesa que se les hizo a esos testigos que nos están observando, esa promesa ya se hizo realidad hace más de 2000 años atrás, allá en la cruz del Calvario. Esa promesa para nosotros ya es real. Así es que si ellos corrían tras una promesa, nosotros ahora corremos tras una realidad, tras algo tangible, algo que es verdaderamente ya digno de seguir avanzando. Pero la orientación de la palabra del Señor es que todos nosotros que estamos rodeados de esos testigos fueron personas que supieron derrotar las adversidades a costa de su vida. Muchos de ellos fueron flagelados. Muchos de ellos fueron metidos a foso de leones, como dice en el capítulo 11. Fueron aserrados. Y se habla también de otros. Entonces fueron miles, una multitud enorme de personas que corrieron tras una promesa,
que algo que no se había dado todavía, pero sí llegaron a tener la confianza en esa promesa. Hoy nosotros vamos corriendo tras una realidad, tras esa promesa hecha realidad en la persona de Jesucristo. Ya no hay dudas, ya no hay motivos para decir, ¿será verdad? ¿Llegará a suceder? Es real, la presencia de Jesucristo es real. Por eso que estamos destinados a seguir corriendo. Pero en este de caminar diario, en esta carrera diaria, tenemos que dejarnos llevar por los consejos de la palabra del Señor. Primer consejo que nos da la palabra, dice: dejemos o despojémonos del lastre que nos estorba. En nuestro diario vivir, en nuestra carrera cotidiana, a veces tenemos lastres. ¿Y qué es un lastre? La palabra lastre, según el diccionario de la Real Academia, tiene que ver con peso añadido. Tiene que ver con un peso que estorba, que nos detiene, que nos retrae para atrás. Lejos de ayudarnos a avanzar, nos retrae para atrás. El lastre no te permite avanzar con ligereza, te hace las cosas más difíciles. Y ese lastre que arrastramos muchas veces, muchas personas arrastran el lastre, es justamente las cosas que debemos dejar, las cargas que nos impiden. Y esto tiene que ver básicamente, la primera situación que entendemos por el lastre es la parálisis espiritual. Si nos está diciendo que debemos correr la carrera, es el sentido primigenio que hay una parálisis. Te has paralizado por las circunstancias de la vida, tal vez te has dejado derrotar, ya no quieres correr, ya no quieres seguir avanzando, ya dijiste, si ya todo está perdido, ¿para qué? Si ya he envejecido, ya no hay motivos. Si ya perdí todo lo que he tenido, ya no hay razón de seguir avanzando. Es ese momento, la palabra del Señor que te está instando y te dice: si estás paralizado, sigamos avanzando, empieza a correr, quita el lastre, quita el peso, quita las cosas que te han deteriorado, que te han permitido estancarte. En el nombre de Jesús, ese parálisis espiritual te va a llevar a la muerte, sí o sí. Suponte que estás en el rincón del mundo, en el Polo Norte. Si tú te quedas estático en una hora sin moverte, automáticamente te vas a morir. En ese lugar tienes que estar en constante movimiento, tienes que ir de aquí para allá, estar saltando y estar en vivaz movimiento, porque si no te vas a morir. Lo mismo sucede en el Polo Sur. En nuestra vida espiritual es esa. Si te mantienes estático, si te mantienes inerte, cosa que tal vez lo estás experimentando, esta parálisis espiritual, te vas a morir, sí o sí, espiritualmente te vas a morir. Por eso que hay muchas personas que cada día dicen a unos y a otros, a los pastores llegan noticias y dicen: pastor, ora por mi vida espiritual, ora por mí para avanzar. Simplemente tú tienes que salir adelante, tú tienes que vencer esa parálisis, empieza a movilizarte, empieza a producir vida en ti. ¿Recuerdas? En el mar muerto no hay vida. En el mar muerto, el mar es un mar quieto, no hay olas, no hay movimiento. El mar se va secando poco a poco. Todo el agua que recibe del río Jordán queda estancado, no hay vida. Y esto, ¿cómo es que tanta agua no se rebalsa? Es porque el intenso calor va evaporando el agua y el agua va consumiéndose de tal manera que se queda solamente la especie salina. Por eso que no hay vida en el mar muerto. El que se mantiene estático, el que está incluso ahí simplemente sin movimiento, a la corta o a la larga va a morir. Por eso la orientación de la palabra del Señor es para ti, es para mí, para que empieces a correr, para que empieces a seguir en este diario vivir, en esta vida espiritual sin contemplaciones. Tienes que sacar el lastre, tienes que sacar el peso,
Tienes que sacar ese peso añadido que no te permite avanzar, que no te permite clamar a Dios, que no te permite ver la meta, porque ya ese lastre, ese peso te ha traído la negatividad completa a tu ser. A veces te preguntas, ¿qué pasó? ¿Por qué no puedo avanzar? La exhortación de la palabra del Señor es que tienes pesos que no te permite avanzar. Por eso es importante que entiendas que al final de la carrera es vida o es muerte, es catástrofe final o es aniquilamiento. Entonces tenemos que prepararnos bien para la carrera, y para esta carrera solamente van a ganar. Ahora, la palabra del Señor no te dice que hay aquel que llega a primer puesto, segundo puesto, no, simplemente dice: corramos la carrera que tenemos por delante. En las Olimpiadas de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, hay un evento muy importante que mencionarlo, y esta mañana lo mencionamos. Es que el velocista Derek Anthony Redmond dejó una marca muy importante, esa huella que dejó él, a pesar de que no ganó la carrera, a pesar de que no hubo una victoria en su vida, pero dejó una huella indeleble en la historia del deporte. Sucede que él se preparó mucho tiempo, y esta Olimpiada era lo último para él. Él deseaba ganar la medalla olímpica. Él se ha preparado con mucha anticipación, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación para ganar la presea dorada. Pero lamentablemente, cuando empezó la carrera, él, estando en mitad de la carrera, sintió un dolor profundo en la parte trasera del muslo izquierdo, y cayó a tierra porque se le rompió el ligamento. En el piso él miraba la meta y empezó a seguir rengueando. Se levantó y siguió rengueando, y a su alcance llegó una persona, su ángel, su padre, que puso sus brazos en su hombro, y los dos llegaron a la meta. Los dos siguieron, aunque pasó mucho tiempo la hora que los demás pasaron, pero él procuró llegar a la meta. Eso es lo que quiere Dios de ti. Eso es lo que quiere Dios de todas las personas. Nosotros tenemos una meta, tú y yo y todo el mundo tenemos una meta. Tenemos un derrotero a dónde vamos a llegar. Muchos de nosotros hemos sido enviados a este mundo para pasar 70, 60, 80, 90 años. Al final de tus días vas a llegar a tu meta. La situación es ahora. ¿Cómo vas a llegar? ¿Te has detenido en la carrera o sigues corriendo o sigues batallando? A pesar de que Derek Anthony cayó rendido porque se le rompió el ligamento, él no se detuvo. Él quiso llegar a la meta, él quiso pasar. Para eso se preparó muchos años. Para eso, a pesar de las 5 operaciones que le hicieron en su pierna, él dijo: yo voy a pasar la meta. Ese acto quedó registrado en la historia de las Olimpiadas y todo el mundo lo recuerda. Si tú entras a YouTube, ahí encuentras esta historia. Ahí está la manera de cómo él se esforzó para llegar a la meta. No le importó la circunstancia, pero sí lo que es plausible, lo que a él le causó como un dato histórico, es que la gente quedó callada, quedó tensa, y cuando le vio que él se levantó y empezó a caminar y empezó a trotar, empezó a esforzarse y estaba llegando, la gente empezó entonces a arengarle, y todo el estadio y todos los presentes le dieron aplausos y lo ovacionaron porque él llegó a la meta. Los testigos lo estaban observando. Los testigos lo estaban lo estaban aclamando. No ganó, pero llegó.
no fue investido con el premio mayor, pero pasó la meta. Eso significa constancia. Eso significa que las cosas han sido para él muy importantes. Para él lo más importante fue llegar y pasar la meta. Para nosotros que hemos entendido que amar a Dios es lo más importante, pero tenemos que pasar la meta. ¿Por qué no puedo seguir en mi carrera? ¿Por qué me siento debilitado? ¿Por qué estoy en esa situación? Es simplemente porque estás llevando lastres, pesos que no vienen, no te ayudan para nada. El lastre no te favorece en lo mínimo. Ahora, Dios nos creó de una manera especial, pero cuando creó Dios al hombre, no le creó con lastres. El lastre el hombre fue poniéndose en su camino, en el transcurrir de sus vidas. Debemos prepararnos bien para la carrera. Tú sabes que un atleta se prepara esforzadamente, y cuando llega al momento de la competencia, la vestimenta que usa es muy ligera, demasiadamente ligera. No tiene que llevar peso. Incluso la zapatilla no debe pesar más de 200 o 300 gramos, y eso es mucho todavía. Porque cada 100 gramos que lleva de más en el cuerpo el atleta, en cada kilómetro le resta fuerzas. Es importante que nosotros dejemos todo el lastre, todo el peso, todas las cosas que nos asedian, que no nos permite avanzarnos. Despojémonos entonces de ese lastre que nos estorba, de ese material pesado, de esa arena o agua que se cargan en la embarcación, en el globo, para que se mantenga en un lugar y no se levante. Es el lastre que a la persona le hace entorpecido en su caminar. Eso tiene que salir de tu vida. Ahora, en este capítulo nos menciona más o menos cuáles son los lastres que el hombre ha puesto en su vida. En este capítulo 12, estamos hablando de Hebreos 12, el versículo 12 dice: por tanto, renueven las fuerzas de las manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Está indicándonos que la inactividad o la pasividad te va a deteriorar y te va a llevar a la muerte. Debe haber movimiento constante en la vida espiritual. Debemos estar orando, debemos estar velando, debemos estar leyendo las escrituras, debemos estar agilizando lo que leemos, lo que el Señor quiere, que haya actividad continua en el pueblo del Señor. En el versículo 13 dice: tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Que debe haber fortaleza espiritual en tus pies, que debe haber accionar en tus manos, en tus pies. No debes estar estático. Si estás cansado, tenemos las fuerzas del Señor. Isaías 40 lo dice, el versículo 28, 29 y 30, que Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, dice la palabra, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tus rodillas paralizadas, tienes que activarlo. Se van a seguir paralizando, se van a seguir tuyendo tus nervios, tus rodillas, tus manos, si no accionas. En lo espiritual es lo mismo. Si antes eras una persona que avanzabas, si antes eras una persona que derrochabas vida, alegría y alentabas a las personas, hoy simplemente no haces nada. Es que te estás quedando paralizado. Otra de las cosas que se manifiesta como lastre son las rencillas en tu vida. En el versículo 14 dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Esfuérzate por vivir en paz. No tiene que haber rencillas, no tiene que haber resentimientos, orgullo, no tiene que haber avasallamiento a tu prójimo. Tienes que esforzarte por estar a cuentas con el Señor.
Otro de los lastres que casi siempre se pega en la vida de las personas, la encontramos en el versículo 15. Dice: cuídense unos a otros, amén, para que ninguno de ustedes dejen de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote alguna raíz de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Raíz de amargura, resentimientos, envidias. Esas cosas son peso profundo para que no te permita avanzar. Son los pesos que no te van a ayudar para nada. Al contrario, te van a ir destruyendo poco a poco. Te van a ir tratando de sacar del camino. No vas a llegar a la meta. No vas a seguir avanzando. Te vas a quedar muerto en el trayecto. Otro de los lastres que nos dice la palabra del Señor que tenemos que sacar de nuestra vida es el desinterés espiritual. Hay muchas personas que están desinteresados. Dice en el versículo 16: asegúrate de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió su derecho de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado y ya era demasiado tarde para arrepentirse y pasar, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. No esperes ese trato de Dios. Lo más importante es que tú tienes que conservar en tu vida es tu vida espiritual. El desinterés espiritual está llevando a muchos al debacle, a la catástrofe, a la destrucción de la vida. Mucha gente, conociendo a Dios, se está dejando vencer por el desinterés. Ya no se valora la vida cristiana, ya no se valora la vida espiritual como se valoraba antes. Hoy tiene que revalorarse la vida en tu familia, en tu propio ser, en tus hijos. Tiene que haber responsabilidad para amar a Dios conforme dice las Escrituras. Miren lo que le pasó a Esaú. A él no le interesó la primogenitura, que era de mucha importancia, pero Esaú simplemente echó por los suelos. No le interesó. Es como hoy en día la gente vive su vida a su manera. No le importa el amar a Dios, no le importa el buscar de Dios. Simplemente quiere vivir a costa de las situaciones de este mundo. Están buscando placeres, están buscando satisfacer sus deleites de este mundo, pero nunca se acuerdan de Dios. Eso es un lastre que se arrastra, y en el pueblo cristiano también muchas veces se ve este asunto de que no se valora la vida espiritual, no se valora esa relación que uno tiene con Dios. Esaú fue destituido, y cuando él se arrepintió, lloró amargamente, buscó que se le diese la bendición. Es como en este día en la presencia del Señor, si estaríamos hoy en la presencia de Dios, y muchos los que están viviendo desinteresados a lo que es la vida espiritual, el Señor les dirá: no más hay oportunidad para ti. Hoy es el momento de poder acercarnos a Dios y decirle: Señor, perdóname, hoy me arrepiento y vengo a ti. Quiero quitarme de todo tipo de lastre, resentimientos, envidias, orgullos, pleitos, y además también hay situaciones que a Dios no le agrada cuando simplemente queremos quedar bien con las personas antes que quedar bien con Dios. Eso es otro lastre que no nos permite avanzar, que no nos permite seguir la carrera por delante. Hay mucha gente que en el pasado lo venció, sí. Hoy en día nosotros estamos caminando, estamos corriendo en lo que ya es real. Aquellas personas de la antigüedad estaban indecisos si llegará o no llegará, pero hoy nosotros estamos viviendo la realidad. Jesucristo es real, Jesucristo es presente, Jesucristo es el que tiene la gloria para ti. Entonces dedícate en correr, dedícate en avanzar, dedícate en buscar la gloria del Señor para siempre, en el nombre de Jesús. Corramos la carrera puesta
y puesto los ojos en Jesús. Cuando tú corres la carrera puesto los ojos en Jesús, no va a haber lugar para resentimientos, no va a haber lugar para envidias, no va a haber lugar para buscar otras cosas en esta tierra. Solo busquemos del Señor, corramos con paciencia la carrera, despojado de todo peso, de todo pecado que nos asedie en este mundo, y lleguemos a la patria celestial. El Señor te va a decir: bien, buen siervo, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Pero tienes que llegar a la meta. La meta está no muy lejos. Depende de ti. No vas a llegar si estás con lastre, si estás con peso en tu cuerpo. Despójate de todo peso, despójate de todo pecado, y el Señor Jesucristo vendrá a tu ayuda y a tu encuentro. Dios te bendiga. La casa de Dios Tacna, un lugar de tranquilidad para un mundo desesperado. ¿Deseas comunicarte con nosotros? Visítanos a nuestro Facebook, La Casa de Dios, o a nuestro correo, lacasadediostacna@gmail.com.